tendencia que emerge del Partido Obrero, como resultado de una crisis que se arrastra desde hace 2 años, donde a raíz de una serie de divergencias, de polémicas, de divergencias políticas acerca de la crisis que atravesaba el gobierno de Macri, una mayoría circunstancial que tenía el control de la dirección nacional decidió prohibir la formación de una tendencia, cuando los estatutos lo legalizan, lo permiten, y frente a la presentación de puntos de vista, de caracterización, de consigna, de estrategia, diferente de cómo abordar la crisis del gobierno de Macri, adoptaron un curso totalitario, directamente de expulsar a todo aquel que tenía una opinión diferente. Claro. Expulsaron 1.200 militantes. Le quiero decir, simplemente para que usted tenga una idea de lo que pasó. Una idea, pero una idea de la envergadura, claro, de lo que han hecho. Es la purga más grande de cualquier partido de izquierda en América Latina. Claro. Y acá decidieron, por vía de intervenir con la mano de la justicia, intervenir políticamente el distrito Tucumán y colocar como interventor a alguien que era desconocido por la militancia. Toda la militancia, que el 90%, para decir más exacto, que agrupaba al Partido Obrero, se corrió a un costado y se ha agrupado en calidad de tendencia no reconocida, y como sabíamos que se venía el proceso electoral, hemos recorrido todas las instancias para recuperar los derechos electorales y obtuvimos, una personería a la que hemos denominado política obrera. Aclarándole lo siguiente, política obrera era el nombre original de nuestro partido cuando se fundó en el año 1964 y el nombre quedó ilegalizado en 1976 cuando se instaló la dictadura militar. Claro. Legalizaron a toda una serie de partidos cuando se repone la idea de que la dictadura no iba más y se decidía convocar nuevamente elecciones en el 83, seguía vigente ese decreto de la dictadura. Entonces, tuvimos que volver al plano público de la política con el nombre de Partido Obrero. O sea que política obrera, para los militantes más antiguos de la organización, representa el verdadero nombre, la verdadera denominación que ha tenido nuestro partido en gran parte de la historia recorrida. Y vamos ahora, con candidatos en numerosos distritos. Estamos dando una pelea política muy importante y establecemos una clara delimitación, no solamente con las fuerzas que hoy gobiernan o gobernaron, sino con la propia izquierda, porque la propia izquierda tiene apetitos que se consumen y se reducen a un propósito puramente parlamentarista, cuando en el país se vive la crisis social más grande de los últimos 100 años, cuando la pandemia sigue fuera de control, no solamente en Argentina, a nivel mundial, y entonces frente a verdaderas catástrofes sanitarias, humanitarias y sociales como la que se está viviendo, el propósito de una izquierda no puede ser, ¿no es cierto?, un propósito de tipo parlamentarista. Claro. Si los de arriba no dan solución a problemas tan elementales como garantizar la comida a muchos argentinos, no garantizan el derecho al trabajo y la mayor desocupación que ha vivido en nuestra historia la clase trabajadora, y no garantizan a los que tienen algún tipo de trabajo un salario acorde a la canasta familiar. Por eso es que más del 50% de la población está debajo de los índices de pobreza. La juventud ni le cuento. Y los jubilados, usted sabe, el 80% están entre 23 y 24 mil pesos. Entonces, frente a esta catástrofe social, y frente al hecho de que ya está pautado el próximo Congreso, el Fondo Monetario ha exigido, y lo van a cumplir, que se tiene que dictar una ley
y por medio de una ley se le dé validez al acuerdo que Alberto Fernández están redactando, están elaborando, acordando con el propio fondo. Y es un acuerdo que va a hundir más profundamente al pueblo trabajador en situaciones de mayor miseria, de mayor precarización. Entonces, todo esto va a dar lugar a una reacción del pueblo. La izquierda se tiene que preparar y tiene que preparar al pueblo para darle una salida, una política a esa reacción popular. Porque de lo contrario, una protesta por la protesta se agota. Las protestas tienen que tener siempre un desemboque. Es como un río que recorre y no tiene desembocadura. Y la lucha social tiene que tener una desembocadura. Desde nuestra fuerza, nosotros planteamos que el régimen político, no solamente el gobierno y un partido, el régimen político, sea los distintos partidos que han gobernado y gobiernan el país, las distintas formas de gobernar, todas ellas han fracasado, porque no han resuelto estos problemas básicos, que son lo que todo gobierno tiene que resolver, porque gobierna en función de los intereses, dicen, de la mayoría, o sea, del pueblo. Claro. Entonces, cuando una circunstancia se presenta de esta manera, la solución tiene que tener un carácter histórico. ¿Qué significa esto? Significa que hay que cambiar el régimen político. Y esto solamente lo puede hacer una asamblea constituyente, que debe ser libre, que debe ser soberana, una asamblea constituyente que tiene que tener poder para que lo que vaya resolviendo en sus debates democráticos se ejecute. Este es el problema fundamental. Proponer, como hace el resto de la izquierda, que quieren ser la tercera fuerza, significa que quieren seguir dentro del régimen vigente y quieren medrar. Entonces, tener un diputado, tener un senador, tener algún legislador en alguna provincia y vivir de eso. Acá lo que está en cuestión, insisto, no es solamente la política de un gobierno que está fracasando, la política de otros gobiernos que han fracasado, es la totalidad del régimen político que no tiene respuesta. Y lo que buscan como salida, se lo están ocultando al pueblo, se lo están ocultando, porque esta cuestión de que van a firmar este acuerdo, lo ha planteado el Fondo Monetario, que lo van a cumplir, que es el dueño y el acreedor, el director de orquesta de todos los acreedores de una deuda de 400.000 millones de dólares, se lo ocultan al pueblo. Y al pueblo nosotros le decimos, si usted vota por alguno de los partidos de la llamada grieta, está votando al Fondo Monetario Internacional. Y la opción acá es el fondo o la fuerza política que se opone a ese fondo. O sea, mire, si usted tiene un enfermo y tiene hemorragias, el problema decisivo es cortar con la hemorragia. De lo contrario, cualquier otra cosa es maquillaje, es manicura. No le puede resolver los problemas. Acá se propone maquillaje, manicura. Nosotros lo que proponemos es cortar con la hemorragia. Te voy a decir algo más que posiblemente sea desconocido por la audiencia. La deuda externa que el Estado argentino reconoce de 400.000 millones de dólares, el capital de la deuda. Una deuda se origina cuando alguien le prestó a otro. Entonces hay un capital, hay una deuda. Esa deuda, ese capital, ya fue pagado 5 o 6 veces. Y uno dice, bueno, pero si sigue habiendo una deuda, ¿de qué se trata? Se trata de capitalización de intereses. Entonces, como los intereses no se pueden pagar, pues son usurarios, se capitalizan. Al capitalizarse, el propio interés capitalizado va generando nuevos intereses. Eso en la legislación internacional se llama anatocismo. Y el anatocismo habilita, es un delito, es algo, la usura es un delito penado internacionalmente. Y habilita al que es sometido a la usura a desconocerla. O sea que el Estado argentino, en un acto ya no de soberanía, sino en un acto de legalidad, perfectamente podría desconocer esa deuda, porque es anatocismo, y todos los recursos que se los lleva esa deuda, todos los recursos van para ahí. Dejarlo acá para recuperar el salario, recuperar la obra pública, recuperar las jubilaciones, o sea, abrir un rumbo de recuperación social del país. Una asamblea constituyente eso lo resolvería. Actuaría soberanamente el pueblo
sabiendo que la disyuntiva es morirse de hambre o un acto de salvación nacional y social, resolvería este tipo de medidas, aparte teniendo este respaldo de la legislación internacional. Daniel, ¿se han conformado listas, y ustedes especialmente, se han conformado listas con gente joven, con gente capacitada, como siempre? Cuéntenos un poquito, cuéntenle a la audiencia los nombres de los precandidatos que tienen en sus listas. Sí, yo voy como senador en primer término. Sí. Me acompaña Alejandra del Castillo, Sí. que es una referente del movimiento de las mujeres acá en la provincia, del movimiento del Ni Una Menos. Es una compañera que es licenciada en Trabajo Social. Y en la lista de diputados está encabezada por Raquel Gracino, que es la referente principal del movimiento docente autoconvocado, un movimiento que ha librado una lucha muy importante desde el 6 de enero del 2020, cuando Mansur emitió aquel famoso decreto reconociendo el acuerdo que se había firmado en la paritaria, y luego ha llevado una lucha muy importante para fijar una política de tipo escolar, educativa, frente a la pandemia. Hoy la corriente, el movimiento autoconvocado, rechaza la presencialidad bajo una pandemia y plantea que el Estado tiene que garantizar la educación virtual con todos los instrumentos que permitan esa educación virtual, tiene que tener un carácter gratuito, porque de esa manera se evita los contagios y la muerte. Han muerto alrededor de 30 docentes en el primer semestre de este año. Claro. Y no le digo, son centenares y centenares y centenares los chicos y familias contagiadas como producto de viajar para ir a la escuela. Las aglomeraciones se producen, es inevitable, todos los protocolos no se cumplen ninguno, y todas las instalaciones, prácticamente el 90% no tienen las condiciones que indican los protocolos. Usted se lo puede preguntar a los trabajadores de construcciones escolares para mostrar de que ellos no han podido reparar ninguna escuela. Tienen una camioneta que tiene que ser empujada para que arranque como instrumento. Luego está Laura Alegre en la lista. Es una candidata que es la dirigente del Polo Obrero Tendencia. La integra también Raúl Barrio Nuevo, que es un enfermero especializado del Hospital del Carmen, que es uno de los referentes del movimiento autoconvocado de la salud. Entonces, y está Ariel Osatinski, claro, que ya intervino en la elección pasada, un dirigente reconocidísimo del gremio de la ADION, que agrupa a los docentes universitarios. Le puedo decir que es, a nuestro modo de ver, una lista de gente muy inteligente, muy luchadora, muy comprometida, con todos ellos y con una enorme organización militante, suplimos la falta de recursos que lo que tienen otras fuerzas, enormes recursos para hacer publicidad paga cuando quieran, para poder tener prácticamente todo subvencionado. Nosotros, como se dice, a pata y a pulmón, estamos haciendo nuestra campaña, y el poder y la fortaleza de nuestra campaña está en nuestros análisis, en nuestras consignas, en nuestras estrategias, que entendemos son las únicas que favorecen los intereses de los oprimidos, de los trabajadores, ocupados y desocupados. Bueno, Daniel Blanco, precandidato a senador, agradecerle la comunicación y seguramente vamos a seguir en contacto para que nos siga contando el trayecto de este caminar, de esta lucha que tienen ustedes, y siempre vamos a estar en contacto para que le cuente sobre todo a la comunidad todo lo que vienen haciendo, lo que están haciendo y lo que proponen a estos pasos que se vienen en estos meses. Así que agradecido totalmente por la comunicación con usted y gracias por atendernos. No, por favor, gracias, al revés, a ustedes por habernos dado este espacio. Un saludo a toda la audiencia, de manera particular a la audiencia de Los Ralos, a disposición de ustedes para
cualquier consulta en cualquier momento. Que tenga una linda mañana y muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy bien, igualmente. Hasta luego.